Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque, hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos. Los que nos robaron el corazón en Senkalkapm, los que nos hicieron suspirar con cada mirada, cada sonrisa, cada escena. Y sobre todo los que nos dejaron con la boca abierta cuando su romance traspasó la pantalla. Hoy vamos a analizar la bomba que ha estado circulando en las redes sociales, la posible reconciliación de Kerem y Hande. El pasado vuelve. El título lo dice todo, ¿verdad? Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a imaginar bodas y bebés, vamos a analizar la situación con cabeza fría, repasando los hechos, las pistas y por supuesto, los rumores que han encendido las redes. Si eres tan fan como yo de esta pareja, si has seguido su historia desde el principio, si has derramado alguna lagrimita con sus altibajos, este es tu vídeo. Pero antes de que sigamos, quiero pedirte un favor, si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y actores favoritos. Tenemos mucho contenido preparado para ti. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora sí, vamos al grano. La reconciliación de Kerem y Hande. Es un tema que no deja de sonar. Desde su ruptura hemos estado analizando cada movimiento, cada like, cada comentario, en busca de una señal. Y últimamente las señales parecen ser cada vez más evidentes. Recordemos un poco. Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkalkapm. La química fue instantánea, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su romance fue un cuento de hadas moderno, viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor. Eran la pareja perfecta. Pero como suele pasar, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. En 2022, la noticia de su ruptura nos golpeó como un jarro de agua fría. ¿Qué había pasado? Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaban de agendas incompatibles, otros de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que de la noche a la mañana, dejaron de seguirse en redes sociales y las fotos juntos desaparecieron. El silencio se hizo ensordecedor. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas parece que están volviendo a encenderse. Primero empezaron a surgir rumores de que habían sido vistos juntos en algunos eventos. Nada confirmado, solo susurros y fotos borrosas. Pero luego las cosas se pusieron más interesantes. Hace unas semanas, Hande publicó una foto en Instagram que encendió todas las alarmas. Era una foto casual en un lugar que aparentemente no tenía nada de especial. Pero los fans, que somos unos detectives expertos, notaron un detalle importante: el fondo de la foto se parecía mucho al jardín de la casa de Kerem. ¡Boom! La teoría de la reconciliación explotó en las redes sociales. ¿Era una coincidencia? ¿Una simple casualidad? Quizás. Pero luego Kerem hizo un movimiento que alimentó aún más las esperanzas. Dio me gusta a una publicación de un fan que hablaba de la química entre él y Hande. Un me gusta. Algo que no había hecho en meses. Un simple gesto. ¿O una señal de que algo estaba cambiando? Y no solo eso. Fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso dicen ser, han filtrado información a algunos medios turcos. Estas fuentes aseguran que Kerem y Hande han estado hablando en secreto, que se han reunido varias veces y que están intentando darse una segunda oportunidad. Imaginen la emoción. Pero ojo. No todo es color de rosa. Hay que ser cautelosos. Como les dije al principio, hay que analizar la situación con cabeza fría. Recordemos que estos son solo rumores, especulaciones y filtraciones. No hay nada confirmado por ninguno de los dos. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto. Además, ambos han estado muy ocupados con sus propios proyectos. Hande ha estado promocionando su nueva serie y trabajando en su carrera como modelo. Kerem, por su parte, ha estado viajando por el mundo, participando en diferentes proyectos y disfrutando de su soltería, al menos eso parecía. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Están realmente reconciliándose?
¿O es todo una ilusión creada por los fans? La verdad es que no lo sabemos. Solo ellos dos lo saben. Pero como fans podemos soñar, podemos especular y podemos esperar lo mejor. Personalmente creo que hay motivos para ser optimistas. La química entre Kerem y Hande es innegable. Se nota en cada entrevista, en cada foto, en cada escena que compartieron. Además, ambos han demostrado ser personas maduras y reflexivas. Si han decidido darse una segunda oportunidad, es porque creen que vale la pena luchar por su amor. Y seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Serían la pareja del año, la pareja del siglo, la pareja perfecta. Pero independientemente de lo que pase, debemos respetar su decisión y apoyar su felicidad. Si deciden estar juntos, genial. Si deciden seguir caminos separados, también. Lo importante es que sean felices. Pero, la historia no termina aquí. Porque ahora, vamos a analizar otro detalle que ha revolucionado las redes sociales. Hace poco se filtró una supuesta conversación entre Kerem y Hande. En esta conversación, que supuestamente fue extraída de un chat privado, ambos se declaraban su amor y hablaban de lo mucho que se echaban de menos. Imaginen el drama. Obviamente la autenticidad de esta conversación está en duda. Muchos creen que es falsa, que fue creada por algún fan con demasiado tiempo libre. Otros, sin embargo, creen que es real y que confirma la reconciliación. Yo personalmente tengo mis dudas. Es muy fácil crear una conversación falsa y difundirla por las redes sociales. Además, si Kerem y Hande realmente estuvieran reconciliándose, ¿sería lógico que filtraran una conversación tan privada? No lo creo. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y este río suena con mucha fuerza. Así que aunque no podemos confirmar la autenticidad de la conversación, no podemos descartarla por completo. En definitiva, la reconciliación de Kerem y Hande es un misterio que nos tiene a todos en vilo. Hay señales que apuntan a que sí, hay rumores que lo confirman, pero no hay nada oficial. Solo el tiempo dirá si estos dos tortolitos vuelven a volar juntos. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de algo que también ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales. Y es que aparentemente Kerem ha estado siguiendo muy de cerca las publicaciones de Hande. Se dice que le da me gusta a todas sus fotos, que comenta sus publicaciones y que incluso le ha enviado mensajes privados. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las esperanzas de los fans. Muchos creen que Kerem está intentando reconquistar a Hande, que está demostrándole que sigue sintiendo algo por ella. Pero, una vez más, hay que ser cautelosos. Puede que Kerem simplemente esté siendo amable y cordial con Hande. Puede que la siga en redes sociales porque le gusta su trabajo y porque la respeta como persona. No necesariamente tiene que haber una intención romántica detrás de todo esto. Sin embargo, no podemos negar que los gestos de Kerem son bastante sospechosos. Después de todo, no es común que un exnovio siga tan de cerca las publicaciones de su exnovia, especialmente si la relación terminó en malos términos. Así que, ¿qué está pasando realmente? ¿Está Kerem intentando reconquistar a Hande? ¿O es todo una simple coincidencia? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos dos. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir soñando, especulando y esperando lo mejor. Y, quién sabe, quizás algún día veamos a Kerem y Hande juntos de nuevo, felices y enamorados como en los viejos tiempos. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. A pesar de las dificultades, de las rupturas, de los rumores, el amor puede volver a florecer. Pero también nos enseña que el amor no lo es todo. Que a veces es necesario seguir caminos separados para crecer como personas y para encontrar la felicidad individual. Sea cual sea el destino de Kerem y Hande, lo importante es que sean felices. Y si su felicidad implica estar juntos, genial. Si implica seguir caminos separados, también. Lo importante es que tomen la decisión que sea mejor para ellos. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado la bomba de la reconciliación de Kerem y Hande, hemos repasado los rumores, las señales y las especulaciones. En resumen, la reconciliación de Kerem y Hande es un misterio que nos tiene a todos en vilo.
Hay señales que apuntan a que sí, hay rumores que lo confirman, pero no hay nada oficial. Solo el tiempo dirá si estos dos tortolitos vuelven a volar juntos. Hemos explorado la posibilidad de una reconciliación basada en pistas sutiles en redes sociales, filtraciones de supuestas conversaciones y el seguimiento cercano de Kerem a las publicaciones de Hande. Sin embargo, enfatizamos la importancia de la cautela, recordando que son solo rumores y especulaciones sin confirmación oficial. Independientemente del resultado, lo más importante es respetar su felicidad y apoyar sus decisiones, ya sea que elijan estar juntos o seguir caminos separados. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Son los mejores. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la reconciliación de Kerem y Hande? ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que esto no se queda aquí. La telenovela de Kerem y Hande continúa. Vamos a profundizar aún más en este culebrón que nos tiene enganchados a todos. Hablemos de las fuentes cercanas a la pareja. ¡Ay, esas fuentes! Siempre tan misteriosas, tan informadas y a veces tan poco fiables. Pero bueno, no podemos negar que son una pieza clave en todo este puzzle. Según estas fuentes, la ruptura entre Kerem y Hande fue mucho más complicada de lo que se pensaba. Al parecer, la presión mediática, los compromisos profesionales y algunas diferencias personales fueron minando la relación poco a poco. Se dice que ambos se sentían agobiados por la constante atención de los fans y de la prensa, y que eso les impedía disfrutar de su relación de una manera normal. Además, sus agendas estaban cada vez más apretadas. Hande estaba enfocada en su carrera como modelo y en nuevos proyectos televisivos, mientras que Kerem estaba viajando por el mundo, trabajando en diferentes producciones internacionales. La distancia y la falta de tiempo juntos también contribuyeron al distanciamiento. Pero a pesar de todo esto, parece que el amor nunca desapareció por completo. Siempre hubo un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Y ahora, después de un tiempo separados, parece que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Según las fuentes, las primeras conversaciones entre Kerem y Hande fueron difíciles y llenas de emociones. Ambos tenían que aclarar muchas cosas y superar viejos rencores. Pero poco a poco fueron reconstruyendo la confianza y redescubriendo la conexión que los había unido en un principio. Se dice que han estado saliendo en secreto, tratando de mantener su relación alejada de los focos. Han ido a cenar, han paseado por la playa, han visto películas en casa. Cosas sencillas, pero importantes para reconectar y volver a enamorarse. Y aunque todavía no hay nada confirmado, las fuentes aseguran que la relación va viento en popa. Kerem y Hande están más felices y enamorados que nunca. Y si todo sigue así, no sería raro que pronto hicieran oficial su reconciliación. Pero ojo. No podemos olvidar que estos son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado por ninguno de los dos. Así que por ahora, lo mejor es tomarse todo con pinzas y esperar a ver qué pasa. Ahora, vamos a analizar otro aspecto importante de esta historia, las redes sociales. Como ya sabemos, las redes sociales son una herramienta fundamental para los fans de Kerem y Hande. A través de ellas podemos seguir sus pasos, descubrir pistas y compartir nuestras opiniones. Y en los últimos meses, las redes sociales han sido un hervidero de rumores y especulaciones sobre la posible reconciliación de la pareja. Cada like, cada comentario, cada foto, todo es analizado al detalle en busca de una señal. Como ya les conté al principio del vídeo, la foto de Hande en el jardín de la casa de Kerem fue uno de los detonantes de la teoría de la reconciliación. Pero no fue el único. También se ha hablado mucho de los me gusta de Kerem a las publicaciones de Hande. Algunos fans han notado que Kerem ha estado dando me gusta a fotos antiguas de Hande, fotos que había publicado hace meses o incluso años. ¿Será que está recordando viejos tiempos? ¿Será que está intentando enviarle un mensaje subliminal?
Además, se ha rumoreado que Kerem ha estado comentando en privado las publicaciones de Hande. Algunos fans aseguran haber visto capturas de pantalla de estos comentarios, aunque no hay nada confirmado. Y por si fuera poco, también se ha hablado de mensajes directos entre Kerem y Hande. Se dice que ambos han estado intercambiando mensajes privados a través de Instagram, mensajes llenos de amor y de nostalgia. En definitiva, las redes sociales son un campo de batalla para los fans de Kerem y Hande. Cada día se publican nuevas teorías, nuevas pistas y nuevos rumores sobre la posible reconciliación de la pareja. Pero, una vez más, hay que ser cautelosos. No todo lo que se publica en las redes sociales es verdad. Muchas veces, los fans se dejan llevar por la emoción y crean historias que no son reales. Así que por ahora, lo mejor es tomarse todo con pinzas y esperar a ver qué pasa. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este culebrón que nos tiene enganchados a todos. Ahora, para terminar este vídeo, quiero compartir con ustedes una última reflexión. Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor es un misterio. A veces el amor surge de la manera más inesperada. Y a veces el amor desaparece de la misma manera. Pero a pesar de todo, el amor siempre vale la pena. Vale la pena arriesgarse, vale la pena luchar, vale la pena intentarlo. Porque cuando encuentras el amor verdadero, encuentras algo que te cambia la vida para siempre. Y si Kerem y Hande han decidido darse una segunda oportunidad, es porque creen que su amor vale la pena. Creen que vale la pena luchar por su relación, creen que vale la pena volver a intentarlo. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, podemos estar seguros de que su historia nos seguirá emocionando y conmoviendo a todos. Así que brindemos por Kerem y Hande. Brindemos por su amor, por su felicidad y por su futuro. Que sean felices para siempre. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado la bomba de la reconciliación de Kerem y Hande, hemos repasado los rumores, las señales y las especulaciones. En resumen, la reconciliación de Kerem y Hande es un misterio que nos tiene a todos en vilo. Hay señales que apuntan a que sí, hay rumores que lo confirman, pero no hay nada oficial. Solo el tiempo dirá si estos dos tortolitos vuelven a volar juntos. Hemos explorado la posibilidad de una reconciliación basada en pistas sutiles en redes sociales, filtraciones de supuestas conversaciones y el seguimiento cercano de Kerem a las publicaciones de Hande. Sin embargo, enfatizamos la importancia de la cautela, recordando que son solo rumores y especulaciones sin confirmación oficial. Independientemente del resultado, lo más importante es respetar su felicidad y apoyar sus decisiones, ya sea que elijan estar juntos o seguir caminos separados. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Son los mejores. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la reconciliación de Kerem y Hande? ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor. Especialmente si es turco y lleno de drama.